De 8 años era Josías cuando comenzó a reinar. Y 31 años reinó en Jerusalén. Este hizo lo recto ante los ojos de Jehová, ante los ojos del Señor, y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. Leo de nuevo estos dos versos primero porque estos nos colocan en la vida de Josías y obviamente ya dice muchas cosas. Dice, de 8 años era Josías cuando comenzó a reinar y 31 años reinó en Jerusalén. 31 años. Este hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. Amén. Bueno, ahí tenemos los primeros versos presentando al rey Josías, y creo que cualquiera que llegue a este texto le va a llamar la atención que él comienza escribiendo que él tenía 8 años de edad cuando asume el reinado de Jerusalén. 8 años, un niño colocado por rey. Voy a poner un poquito de contexto para que entiendan cómo venía la cuestión. Yo creo que ya les dije que si leemos Jueces o leemos Reyes van a ver que siempre dice, en su mayoría, el 90% del texto dice, y el pueblo de Israel hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y acá los reyes hicieron lo malo delante del Señor, o no caminaron en los caminos del Señor, o no hicieron lo recto delante del Señor. Prácticamente todos, salvo algunos, y entre esos algunos se encuentra Josías. Así que escuchar que es de 8 años de edad, reinó 31 años en Jerusalén y hizo lo recto delante de los ojos de Dios, para ese tiempo es raro, muy raro. ¿Ah? Ahora, pensando solamente, si yo les hago leer este texto solo y pensar un poco en qué podría suceder, si yo les digo que nunca hacía el pueblo de Israel lo recto delante de los ojos del Señor y siempre hicieron cualquier cosa porque era un desastre, que sea de 8 años un rey, también nos habla un poquito, ¿no?, de la semejante falta de hombres que había en Israel, ¿no?, y la falta de integridad que había en el pueblo. Porque para que un niño inocente de 8 años lo coloquen por delante para que tome las decisiones de todo un pueblo, algo no anda bien. Por más que ese niño, desde temprana edad, decidió y entendió hacer lo recto delante de los ojos del Señor. Hay un detalle que acá sí, vieron, voy a leer de Segunda Crónica, que está un poco para atrás, porque quiero leerles algo que no lo dice acá, tampoco es literal, pero es una buena conjetura que me voy a tomar el privilegio de hacerla para que pensemos un poquito. Está en el capítulo 22, habla de lo mismo, pero con algunos detalles. El verso 1, también van a tener el título Reinado de Josías. Si lo tienen ahí, es Segunda Reyes capítulo 22, verso 1, dice, cuando Josías comenzó a reinar era de 8 años, o sea que ambos textos dicen lo mismo, y dice, miren lo que agrega y reinó en Jerusalén 31 años, lo mismo, pero agrega esto, el nombre de su madre fue Jedida, hija de Adaía de Boscat. Algo interesante con las costumbres y la cultura de ese tiempo, hebrea incluso, es que no se colocaba la genealogía ni los detalles nunca del lado de la madre, siempre se colocaba el hombre. Ahora, que coloque Reyes, Segunda Reyes, que viene de esta descendencia, su madre es hija de... Nos está hablando, al menos entendemos esto, porque también les voy a contar un poco de su padre, que podría venir por el lado de su madre el haberle inculcado el que sea un niño temeroso de Dios. Entonces esto es buenísimo para arrancar y vernos nosotros, ver a nuestros hijos, y también entender que, bueno, Jerusalén era un desastre, pero había un niño de 8 años que tenía la capacidad para estar delante de un pueblo. Si yo no te voy a decir que tu hijo de 8 años tenga la capacidad de entender el pueblo, pero sí que tu responsabilidad, así como la de la madre, porque vamos a ver que el padre hizo lo malo delante de los ojos del Señor también, tengamos esa capacidad, ese temor de poder acercar a nuestros hijos al Señor, acercarlos al camino angosto. No es podernos meter al camino angosto, porque eso es obra del Señor a través de la palabra y de la revelación que va a generar el Espíritu Santo en su vida, pero que ellos puedan ver nuestra vida recta, para que ellos tengan un perfil, una imagen, una ilustración de lo más cercano que es vivir acorde a la voluntad de Dios. Entonces, si nosotros podemos buscar eso, indudablemente hay otro niño o un joven en realidad, porque no se nombra como niño en el Nuevo Testamento, que también fue instruido por su madre y por su abuela, y es Timoteo.
Timoteo también fue instruido por su madre y por su abuela, no nombran a su padre, ¿no? Solo nombran la descendencia. Pero no nombran en ningún momento, nombran a su madre y a su abuela, que decía que la fe de él habitó también en su madre y en su abuela. Entonces, qué importante la labor de la madre de educar en ese tiempo, ¿no? A los niños. El otro día hablaba con un compañero de trabajo y hablamos de las escuelas de hoy en día, de los estudios, de los terciarios, secundarias, terciarias, y hablamos un poco, ¿no? Él me decía, claro, el tema de lo que te permite estudiar, lo que te dejan estudiar, de cómo te enseñan la realidad, la historia, etcétera, etcétera, ¿no? Y nos íbamos un poco para atrás en la historia, capaz que 200 años atrás, 250 años atrás, que en realidad la escuela no existía. Lo que había eran padres responsables y madres responsables que educaban a sus hijos. No los educaba el Estado. El Estado, la escuela pública es una bendición. Si ustedes lo pensaran así, es una bendición tener una escuela pública para personas que no tienen acceso a estudios, niños que no tienen padres o madres responsables que puedan educar a sus hijos. Es una bendición la escuela. Lo que veo que quizá no pueda ser bendición es que nosotros podamos adoptar la costumbre de que nuestros hijos puedan ser educados, alimentados, inculcados por cualquier otra persona que nosotros no sabemos porque no estamos ahí, y perder nosotros la autoridad de padres delegándosela a alguien, ¿no? Nosotros llamamos Estado porque es el que proporciona el estudio. Pero no es que esté mal, no estoy diciendo que está mal en la escuela, está mal delegar la labor de padre y de madre a terceros, eso está mal. ¿Entienden? Entonces, es tan importante saber que antes no existía esto, que en realidad lo que sucedía era que los padres se encargaban de la instrucción de sus hijos desde temprana edad. Para el comienzo eran los que enseñaban a leer, los que enseñaban a sumar, los que enseñaban a restar, los que enseñaban de finanzas, los que enseñaban de ideología, los que enseñaban de historia, los que enseñaban la palabra de Dios. Eran los que se formaban. Por ejemplo, sin ir muy lejos, ¿no? En Argentina, acá es un estado laico, en Argentina la nación fue fundada, ¿no? De manera católica. Ellos sí tienen la oportunidad, tienen la posibilidad de decidir si ir a estudiar a los colegios o a las escuelas, como quieran decirle, o si el estudio es desde el hogar. Se llama en otros países homeschooling en realidad. O sea, estudiar desde casa y rendir las materias en los lugares que el país responde en ese momento, en las instituciones delegadas. Hay un alto porcentaje que indica que las personas que estudian desde su hogar tienen muchas más capacidades, incluso capacidades hasta de sociabilizar, evitan el bullying y una cantidad de otras cosas más que no se pueden lograr solventar hoy en día con el estudio que nos permite tener el país para poder ser educados a nuestros hijos. Entonces, es bueno saberlo, no estoy diciendo que eso tengan que hacer ni nada, porque eso es extra bíblico, estoy dando información, pero sí lo bueno es pensar que en aquel tiempo esta madre probablemente fue la que inculcó el temor a Dios o de Dios en la vida de Josías. Y Josías encontró un momento que lo pusieron delante de una corona, bueno, vamos a estar acá reinando delante de todo este pueblo. ¿No? O sea, es un buen llamado de atención para las mamás y para los papás, porque si yo les leo un poquito, ahora volvemos a Crónicas, estábamos leyendo el capítulo 34, los primeros versos, yo les voy a leer el 33, un poquito más atrás, reinado de Amón, y reinado de Amón dice lo siguiente, el capítulo 33 de Segunda de Crónicas, dice, de 22 años era Amón cuando comenzó a reinar, 2 años reinó en Jerusalén, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como lo había hecho Manasés su padre, porque ofreció sacrificios y sirvió a todos los ídolos que su padre Manasés había hecho. Pero nunca se humilló delante del Señor, Amón, como se humilló Manasés su padre, antes bien aumentó el pecado. Y conspiraron contra él sus siervos y lo mataron en su casa, a Amón. Mas el pueblo de la tierra mató a todos los que le habían conspirado contra el rey Amón. Y el pueblo de la tierra puso por rey en su lugar a Josías su hijo. Amón asumió el reinado con 22, reinó 2, ¿no? Así que tenía 24 años cuando murió. Si nosotros pensamos que de repente cuando muere asume directamente Josías con 8, si ustedes hacen la cuenta, Amón cuando tuvo a Josías tenía 16 años. También era un muchacho. Pero que recibió toda la mala instrucción de su padre Manasés, que fue el que hizo lo peor en el pueblo de Israel, el peor rey que pudo haber, más allá que después se arrepintió. Fue el que más hizo desastres, de incluso sacrificar por fuego a sus hijos. ¿Ah?
Eso era entregándoselo a, obviamente, un dios pagano. Y era tan grande la maldad que tenía Manasés, que Manasés, obviamente el abuelo de Josías, que el Señor obviamente lo llamó, ¿no? Le habló y lo llamó para que él reaccionara, y bueno, Manasés reaccionó, pero todas las consecuencias que habían por todo el pecado que él hizo, todas las esculturas, las estatuas, todo lo que él levantó, los lugares que se rendía para el Señor, en realidad los transformó de lugares de idolatría, rindió culto a dioses paganos, hizo cualquier cosa, ¿no? Obviamente asesinaban a los niños y demás. Todo eso trajo consecuencias irremediables para el pueblo. Muere Manasés y asume Amón, su hijo. Y su hijo fue lo que tuvo a la vista. Una vida así. Y esa vida fue la que llegó. La diferencia es que con el padre, él no se arrepintió. Amón no se arrepintió. Y después viene Josías. Y yo le estoy contando de reinados en reinados desastrosos. Y un Josías que con 8 años tiene temor del Señor. No me digan que de dónde sacó el temor del Señor. ¿Dónde lo aprendió? Si el padre era un desastre. Su madre, lo más probable. Y la única indicio que me puede hacer pensar esto es que Segunda Reyes sí la nombra. Y nombra que tiene la madre. Donde él asume tan temprana edad un reinado. Esto es como para que nosotros nos coloquemos un poquito en el personaje de José y digamos, mirad las características de este niño, ¿no? Este hizo lo recto ante los ojos del Señor y anduvo en los caminos de David su padre, obviamente en descendencia, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. Alguien similar a Josías fue su bisabuelo Ezequías, que también hizo lo recto delante del Señor. Y casi anduvo de manera similar a Josías, pero Josías lo superó ampliamente en algunos puntos, después los veremos. Y comienza así, miren lo que dice, acá comienza a describir algunas cosas. Dice, reformas de Josías. A los 8 años de su reinado, con 16 años, al igual que cuando tenía su padre, el edad que cuando comenzó, cuando tuvo a Josías, a los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, miren lo que dice, comenzó a buscar al Dios de David su padre. Y a los 12 años, o sea, a los 20 años de edad, comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. Y derribaron delante de él los altares de los Baales e hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima. Despedazó también las imágenes de acera, las esculturas y estatuas fundidas y las desmenuzó y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que le habían ofrecido sacrificios. Quemó además los huesos de los sacerdotes sobre sus altares y limpió a Judá y a Jerusalén. ¿Qué está haciendo? Bueno, hay algunas palabras que yo se las remarco para que ustedes las piensen. Miren lo que empezó a hacer. Empezó a limpiar a Judá, ¿no? De esculturas, idolatría, etc. Pero quédense con esto, con la palabra limpiar. Empezó a limpiar, después y empezó a derribar delante de los altares. Después hizo pedazos, después despedazó, después desmenuzó, después quemó. Si yo tengo que poner un sinónimo a todas estas palabras, yo pondría empezó a eliminar todo lo que el pueblo durante años hizo en contra de Dios. Con 8 años comenzó a reinar, con 16 empezó a buscar al Señor y con 20 empezó a tomar estas decisiones para que Judá sea limpia. ¿Ah? Después, si seguimos un poquito más, sigue agregando, ¿no? Dice el 7, y cuando hubo derribado los altares y las imágenes de acera, quebrado y desmenuzado las esculturas y destruido los ídolos por toda la tierra de Israel, volvió a Jerusalén. ¿Ah? Después viene otra parte que ahora lo vamos a ver, pero a mí lo que me llama mucho la atención esto, es que, y es de lo que yo quiero que aprendamos también, ¿no? Y es una de las cosas que a mí me ministró mucho esta semana. Si ustedes ven, dice reformas de Josías y comienza, y nosotros si lo leemos así como le leí recién, nos vamos a acordar de todo lo que hizo, todo lo que derribó, todo lo que destruyó, todo lo que limpió, todo lo que sacó del pueblo, de todo Israel y volvió a Jerusalén, o sea, de todo Israel se encargó. Se encargó de limpiar todo Israel. Pero no sin antes hacer lo que decía el verso 3. Dice, a los 8 años de su reinado, siendo un muchacho, comenzó a buscar al Dios de David, su padre, con 16 años. Fíjense, yo pienso esto, ¿no? Porque tenemos también adolescentes, tenemos niños y estamos nosotros que somos los adultos, ¿no?
Josías es un ejemplo para todo, en este sentido. 8 años reinando, 16 años buscando al Señor, adulto tomando decisiones. Más allá, no importa la edad que te encuentres, porque Josías a través de Josías Dios te está hablando. Con 16 años empezó a buscar a Dios. Se tomó en serio el reinado que tenía. Porque con 8 años, obviamente, él estaba instruido, era temeroso de Dios. Pero empezó a buscar a Dios. Empezó a buscarlo, pero empezar a buscarlo, como hizo David su padre, a los 12 dice, años después de reinar comenzó a limpiar. Buscarlo implica tener una relación con Dios. Comenzó a estar en la presencia de Dios, empezó a buscar en oración, así como David su padre. ¿Vos querés saber cómo buscaba David a Dios? Bueno, podés ir a los salmos y ver cómo él lo buscaba. Porque ahí tenés una cantidad de salmos escritos por David que expresa su intimidad con Dios. Sus momentos buenos, sus peores momentos, están plasmados en los salmos. Y de ahí puedes tomar la referencia de cómo Josías empezó a buscar a Dios. En oración, en temor, creyéndole que Dios estaba con él. Con 16 años, 4 años buscándolo a Dios, formándose como un hombre espiritualmente, entendiendo que esto no es una pavada, que esto va para los adolescentes. No es una pavada esto. El Evangelio es serio y demanda santidad. Entonces, fíjense, 8 años tenía. Y después, con 8 años más, 16, empezó a buscar a Dios. Con entendimiento, porque en principio era un niño. Ahora, cuando ya empezó a buscar a Dios y llega a los 20 años de edad, comienza a tomar decisiones. Y no empieza a tomar cualquier decisión, comienza a tomar decisiones que afectan todo el entorno. Pero yo pensaba eso, ¿no? Nosotros como hombres adultos, a mí me sirve salir a tomar decisiones para que cambie mi entorno si yo no estoy tomando decisiones para cambiar internamente yo primero. Y se deja en evidencia en las primeras pruebas que podamos tener alrededor. La primera, vamos a decir, mina que te pongan ahí en el campo de batalla, la pisaste y te tiraste encima porque no supiste discernir que había una. ¿Cómo puedo discernir si hay una prueba delante mío? Porque estoy todo el tiempo con Dios, porque estoy pasando tiempo con el Señor, porque no me estoy dejando hacer entrar por el aro. Rápidamente caigo en la trampa cuando yo estoy con la mirada puesta en cualquier otra situación y no en Jesucristo. Porque Josías estaba yendo a buscar la presencia de Dios. Vos venís hoy acá a buscar la presencia de Dios, no otra cosa. Venimos a buscar a Dios, a conocer a Jesucristo, a tener intimidad con Él para aprender qué es lo bueno y qué es lo que no, y qué es lo que le agrada a Él y qué no es lo que le agrada a Él. No venimos a otra cosa. Lo demás es un extra, a conocernos, a dejar las cargas, a pedirle a Dios que nos ayude con nuestros problemas, pero en realidad nosotros venimos a formarnos como a Él le agrada. Y eso hace que nos formemos como hombres o como mujeres de Dios. Pero no sin antes empezar por nuestro corazón. Por eso yo también pienso, ¿no? Y creo que vas a estar de acuerdo con esto si te digo, y vos podemos tomar la decisión de tener la iglesia abierta todos los días, de domingo a domingo si querés ponerle, todas las horas abiertas, pero si no le disponés tu corazón a buscarlo, como dispuso Daniel, ¿se acuerdan? Apenas dispuso Daniel de buscarlo el Señor y empezó a orar, ya fueron oídas sus palabras y el Señor ya estaba respondiendo. Si yo no tomo esa decisión de decir, y tomo la decisión porque hoy soy libre en Cristo y puedo decidir o escoger su camino o seguir haciendo lo que a mí me parece hasta que él diga, no, es mi camino. Entonces, yo puedo decir hoy, Señor, hoy me mostraste lo que es correcto, me pusiste en tu verdad, me pusiste en el camino angosto, yo tengo que decidir cada día estar en tu presencia. Soy libre en Cristo para hacer eso. Y tengo que tomar, yo creo que debemos entender lo importante que es. Y lo importante y las consecuencias que puede tener no ser temerosos delante de Dios. Porque él hizo lo recto delante de los ojos de Dios, desde temprana edad. Pero su padre fue un desastre. Su abuelo el peor de toda la historia y quedaron plasmados. Él quedó como el mejor rey. Entonces ustedes dicen, bien, no soy un niño, se me fueron los años, no soy un adolescente, estoy en un momento que me piden que tome decisiones. Bueno, la mejor decisión que puedes tomar primero es tener intimidad con Dios. Es tener tiempo serio con Dios. Para que cambie tu corazón, para que así cambie también mi corazón. Tenemos tiempo con Dios, cambia nuestro corazón, cambia nuestra mente, pero requiere de sacrificio. Requiere de sacrificio. Requiere de que
tengas que a veces perder tiempo de sueño, o que tengas que perder tiempo de ver una serie, o que tengas que perder tiempo de mirar el celular 1 hora y media, o que tengas que perder el tiempo de llegar un poco más tarde a tu casa porque en vez de irte en auto o en moto, prefieres ir caminando para hablar con Dios porque no voy a encontrar en otro lado, o que el tiempo en el baño dure 5 minutos más, pero no para mirar un punto fijo en la pared, sino para estar con Dios. O sea, requiere sacrificio, requiere que yo voy perdiendo algunas cosas para ganar otras. Porque yo necesito que se transforme en mi interior. Si yo no me tomo en serio esto, no importa todo. Después puedo tomar cualquier tipo de decisión, puedo llevar adelante una cantidad de cosas, a veces pueden salir mal, a veces pueden salir mal, bien, pero a Dios no le van a ganar. Porque lo que Él busca es nuestro corazón. Y que tengamos relación con Él. Si nuestro corazón cambia y es transformado, ¿y qué quiere decir que cambie y es transformado? Es que comience a conocer a Dios. ¿Cómo piensa Dios? ¿Qué desea Dios de nosotros? Y nosotros empezar a desear lo que Él desea y empezar a llevarlo adelante cada día más. Y empezamos a ver cómo nuestro corazón cambia, nuestra forma de pensar cambia, nuestra forma de reaccionar cambia. Pero si no estamos tomando el Evangelio en serio, es una evidencia en nuestra vida la respuesta carnal. Y obviamente que eso no agrada a Dios. No, obviamente que no. Pero ¿qué desea Él? Y que nos volvamos a Él. Para eso tenemos el ejemplo. La respuesta de la carne, ¿no? Esa reacción primera que te sale, que puede ser totalmente en la voluntad de Dios o totalmente fuera de la voluntad de Dios, va a evidenciar si estás teniendo tiempo con Jesucristo. Entonces, hasta acá leímos, no sé si leímos 10 versículos, ni siquiera, ¿no? 7. Pero bueno, este es el principio. Después sucede algo. Él está reinando y en el verso 8 hay un título que dice hallazgos del libro de la ley. Para hacerles un poco la historia, quizás se cree que el libro de la ley probablemente pueda ser Deuteronomio, o sea, los 10 mandamientos y todo lo que implica alrededor. Estaba perdido porque obviamente su abuelo Manasés, con todo lo que hizo de idolatría y colocar dentro del templo cualquier tipo de imagen y rendir culto a cualquier tipo de estatua y demás, hizo un caos de todo lo que realmente tenía que estar ordenado y obviamente la ley, la palabra de Dios quedó de lado, lo que menos le importaba era la palabra de Dios. Entonces, eso se perdió. Ahora, cuando Josías, en temor, busca a Dios y comienza a buscarle, pasa esto. Dice allá el libro de la ley, les dio un poquito. A los 18 años de su reinado, o sea, tenía 26 años Josías, después de haber limpiado la tierra y la casa, envió a Safán, hijo de Aslía, a Masaías, gobernador de la ciudad, y a Joa, hijo de Joacás, canciller, para que reparasen la casa de Jehová su Dios. O sea, la intención era reparar todo lo que se había hecho mal con Amón y con Manasés. ¿No? Vinieron estos al sumo sacerdote Hilcías y dieron el dinero que había sido traído de la casa del Señor, que los levitas que guardaban la puerta habían recogido de mano de Manasés y de Efraín y de todo el remanente de Israel, de todo Judá y Benjamín y de los habitantes de Jerusalén. Los levitas se encargaban de eso. Y los entregaron en mano de los que hacían la obra, que eran mayordomos de la casa de Dios, los cuales lo daban a los que hacían la obra y trabajaban en la casa de Dios para reparar y restaurar el templo. Hay unas cosas interesantes que se las voy a leer. Dice, el 11, daban asimismo a los carpinteros y canteros para que comprasen piedra de cantería y madera para las armazones y para la tabladura de los edificios que habían destruido los reyes de Judá. Y estos hombres procedían con fidelidad, eso es lo que quiero que escuchen. Y estos hombres, los que trabajaban, procedían con fidelidad en la obra y eran sus mayordomos Jaat y Abdías, levitas de los hijos de Merari, y Zacarías y Mesulam de los hijos de Coat, para que activasen la obra. De ahí sacan muchos, ¿no? Activa tu fe y todas esas frases que suenan como nuevas hoy, bueno, desde acá. Para que activasen la obra, y de los levitas, todos los entendidos en instrumentos de música. O sea que estaban todos los que servían a Dios sirviendo en el templo. Todos habían recibido una porción de ese dinero para administrarlo en las tareas que cada uno cumplía, ¿no? Dice el 14, vamos a detenernos ahí al 14, dice, y al sacar el dinero que había sido traído a la casa del Señor, el sacerdote Hilcías halló el libro de la ley del Señor dada por medio de Moisés. O sea, ahí encontró el libro de la ley, cuando estaban haciendo todo esto, ¿no? ¿Qué hizo? Bueno, fue a Safán y de ahí se fueron a encontrar, obviamente, con Josías. ¿Ah? Dice el 18,
Dice, además de esto declaró el escriba Safán al rey, diciendo, el sacerdote Hilcías me dio un libro, y leyó Safán, y leyó Safán en él delante del rey, ¿no? Leyó el libro. Luego que el rey oyó las palabras de la ley, rasgó sus vestidos. O sea, estaba Josías, estaba Safán. Dice, luego que el rey oyó las palabras de la ley, rasgó sus vestidos. Rasgar sus vestidos es la expresión de lamento, ¿no? De angustia, de desesperación por lo que se leyó en el libro. O sea, Josías estaba contando por primera vez con la palabra de Dios escrita. No transmitida oralmente por tradición, sino escrita. Y cuando lee lo que está escrito en la palabra de Dios, se angustió enormemente. ¿Ah? ¿Por qué? Bueno, obviamente porque veía todo lo que había pasado durante años y se dio cuenta que estaba muy lejos de la voluntad de Dios. Dice el 21. Bueno, te lo resumo. Josías va a hablar y pide que vayan a hablar con una profeta para que les diga la voluntad de Dios para con ese momento, porque él entendió que estaban totalmente fuera de la voluntad de Dios y se venía un gran castigo para su pueblo, porque la ira de Dios era grande sobre ellos porque no guardaron la palabra de Dios. ¿Ah? Eso está en el 21, le leo la mitad, dice, porque grande es la ira del Señor que ha caído sobre nosotros por cuanto nuestros padres no guardaron la palabra de Dios para hacer conforme a todo lo que está escrito en este libro. ¿Ah? El 23 responde la profeta a Hilcías para que se lo hagan saber a Josías, ¿no? Digan a aquel varón que les ha enviado a mí, que el Señor ha dicho así. 24. Y aquí yo traigo mal sobre este lugar y sobre los moradores de él todas las maldiciones que están escritas en el libro que leyeron delante del rey de Judá, por cuanto me han dejado y han ofrecido sacrificios a dioses ajenos, provocándome a ira con todas las obras de sus manos. Por tanto, se derramará mi ira sobre este lugar y no se apagará. Mas al rey de Judá, que les ha enviado a consultar al Señor, así le dirán: el Señor, el Dios de Israel, ha dicho así: por cuanto diste la palabra del libro, escuchen esto, y tu corazón se conmovió, y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores, y te humillaste delante de mí, y rasgaste tus vestidos, y lloraste en mi presencia, yo también te he oído, dice el Señor. Y aquí yo te recogeré con tus padres, y serás recogido en tu sepulcro en paz, y tus ojos no verán todo el mal que yo traigo sobre este lugar y sobre los moradores de él. Y ellos refirieron al rey la respuesta. Ahí tenemos lo que Dios le está diciendo a través de la profeta a Josías, ¿no? Se va a venir una destrucción enorme por toda la maldad que han hecho durante años de espaldas a mí, pero vos cuando encontraste el libro y al leerlo te conmoviste, entendiste, sentiste temor, te humillaste, tu corazón se conmovió, lloraste y te pusiste mal no solamente por vos, sino por el lugar y por los moradores. Eso es compasión y misericordia. Sentir realmente compasión y misericordia por las personas que están pasando mal. Saber que los que están andando mal van a recibir la consecuencia de su mal proceder. Y Josías, siendo responsable de ese reino, se quebrantó, se humilló, se conmovió delante de Dios y Dios dice: yo te escuché, pero es tan grande la maldad que yo te voy a escuchar, a vos te voy a guardar, pero los demás van a tener que recibir las consecuencias. Eso es lo que le dijo Dios. Yo pensaba, ¿no? Un poco también en eso. Más allá del pueblo que va a recibir las consecuencias, pensaba en el corazón de Josías. ¿Cómo yo respondo frente a una advertencia de Dios? ¿O cómo yo respondo frente a la vida, a los acontecimientos que me rodean? Porque él se encuentra con la palabra de Dios después de que ya hicieron las cosas mal. Es como que vos hicieras una cantidad de cosas mal y no sabías que estaba mal. Las hice porque así me tocó vivir. Pero cuando encontrás con la palabra de Dios, la palabra dice esto, y decís: claro, Él me perdona de todos mis pecados, porque Dios es bueno. Pero hay consecuencias que van a acompañarme por el mal proceder de mi vida anterior. Y de esas voy a tener que aprender a convivir, o quizás voy a tener que aprender a formarme en la voluntad de Dios. Sí, gracias. Entonces es importante poder mirarse en el espejo de la palabra y decir: Señor, ¿cómo respondo frente a tus advertencias? Porque Josías se encontró después de encontrar que un pueblo había hecho un desastre. Y él caminaba recto delante de Dios, pero le está dando el privilegio de dar la condición de un pueblo entero. Tenía esa responsabilidad también. O quizás tenga responsabilidad
más reducidas, ¿no? Nosotros tenemos responsabilidades más reducidas, una familia, un trabajo, algunos delante de la congregación, otros alrededor de sus hermanos, tenemos responsabilidades. Pero cuando Dios nos habla y nos está de una manera permitiendo conocer al rey Josías y que haya el libro de la ley, no lo halló de casualidad, porque Dios lo permite, ¿no? Dios lo permitió. Y una de las cosas que yo quiero decirles con eso, cuando Josías se dispuso a buscar al Señor de todo corazón, que ahí es la base, yo creo que ahí es cuando nos cuesta más arrancar, ¿no? Porque no te van a hacer consecuencias para bien. Él comenzó a buscarlo de todo corazón y cualquiera de nosotros que llegamos por primera vez a los pies del Señor, no estábamos abriendo una Biblia leyéndola, la gran mayoría. Nos encontramos con la palabra escrita después, ¿no? Dios vino a nosotros, se reveló a nosotros, nosotros nos volvimos a Él en el peor momento, llegamos porque alguien nos habló, nos predicó, nos acompañó, o lo que fuere. Pero no nos encontramos primero con una lectura exhaustiva de la palabra de Dios de los reyes del Antiguo Testamento, por decir algo. Nos pusimos a empezar a buscarle porque entendíamos que necesitábamos estar con Él. Y Dios, después que vos encontraste que vos no podías solo y necesitabas al Dios Todopoderoso, te dice, bueno, ahora vas a empezar a comprender cómo tenés que hacer las cosas. Y le pasó a Josías lo mismo. Él empezó a orar entendiendo cómo esto no está bien porque tenemos una conciencia y dijo, esto no está bien. Este pueblo está dado vuelta, tengo que empezar a ordenar. Y Dios le hace encontrar el libro de la ley para decir, mira, así vas a tener que ordenarlo. Y así todo va a tener consecuencias. Pero vos, por buscarme, no. Y ahí vemos también la respuesta a la vida espiritual individual de cada uno. Vos tenés un trabajo, quizás tengas personas a cargo y puedes bendecir su vida. Pero hay una diferencia. Si vos buscás al Señor y ellos no, tu vida y los resultados de tu vida van a ser diferentes a los que ellos estén caminando. Lo mismo pasa con la iglesia, y lo mismo pasa con el trabajo, y lo mismo pasa con la familia. ¿No? Esposo, esposa, hijos, hijos, hermanos entre sí. Más allá que estamos en un mismo núcleo, más allá que podemos compartir las mismas cosas, más allá que somos la misma iglesia local, vos y yo, nuestras vidas espirituales son totalmente diferentes conforme a cómo cada uno busca al Señor. Conforme como cada uno se toma en serio vivir el Evangelio. Y eso va a dar, sí, respuestas, una respuesta homogénea, vamos a decir así, ¿no? Una respuesta general, un resultado, una visión o una ilustración de cómo nos vemos en conjunto. Pero así todo, acá adentro, por decir algo, puede tener una persona que esté viviendo la peor vida espiritual de todas con la rebeldía mayor en su corazón y quizá ninguno sepa, y otro quizá que pueda estar en el momento espiritual de mayor plenitud en la presencia de Dios, estando en un mismo lugar, comiendo lo mismo, compartiendo lo mismo, pero con un corazón distinto. Con una intención, un deseo distinto del corazón. Fíjate que Josías creció al lado de Amón, ustedes lo verán cuando puedan en Segunda de Reyes o acá con Crónicas, que fue su padre, todo lo que no hizo, que tenía que haber hecho, y todo lo que hizo que no tendría que haber hecho. Y tenía a su abuelo Manasés. ¿Ah? Pero él no optó por seguir ese camino. Entonces tampoco es una regla, si mi familia es un desastre, por eso yo soy un desastre. No es la regla a seguir. Pero sí influye. Sí influye. Ahora, qué responsabilidad la de mantener nuestra lámpara encendida, ¿no? Nuestra vida espiritual encendida, a pesar de el que tengo al lado mío, a pesar del que yo tengo responsabilidad sobre él, a pesar del que tengo yo que tiene responsabilidad sobre mí, ¿no? En el caso de que tenga personas que están a mi cargo, para los hijos o para los que son empleados incluso. Más allá de si afecta o no cómo está funcionando, que está por encima de mí, ¿no? Yo tengo que mantenerme fiel a la palabra de Dios, viviendo de manera íntegra. El que está por encima mío es una persona que peca, que miente, que puede hacer las cosas de manera incorrecta para alcanzar sus fines. Eso me puede llegar a repercutir siempre y cuando yo pueda responder fielmente a la palabra de Dios. Yo me tengo que mantener fiel a la palabra de Dios. Entonces, Josías tenía ese carácter, tenía esa forma de vivir, esa forma de buscar, por eso Dios lo guarda de lo que iba a venir sobre el resto del pueblo. Luego, un poquito más adelante, dice en el verso, vamos a leer el 29, capaz que leemos hasta el final del 33 porque Josías hace algo bien interesante, dice el 29, entonces el rey envió y reunió a todos los ancianos de Judá y Jerusalén, o sea, todos los ancianos son todos los sabios de allí, los de más edad,
Dice, y subió el rey a la casa del Señor, y con él todos los varones de Judá y los moradores de Jerusalén. Los sacerdotes, los levitas, todo el pueblo, desde el mayor hasta el más pequeño. Y miren lo que hizo Josías, que también lo tenemos que hacer nosotros en nuestra casa, donde funcionamos, donde vivimos, donde andamos, sin antes haberlo hecho para nosotros mismos primeramente, ¿no? El 30, y leyó la mitad del 30 en adelante, y leyó a oídos de ellos, y lo leyó, ¿no? Y leyó a oídos de ellos todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Y estando el rey en pie en su sitio, hizo delante del Señor pacto de caminar en pos del Señor y de guardar sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos, con todo su corazón, con toda su alma, poniendo por obra las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. E hizo que se obligaran, miren lo que hizo, como rey lo podía hacer, e hizo que se obligaran a ellos todos los que estaban en Jerusalén y Benjamín. Ya pasó a ser una ley puesta por el rey. Y los moradores de Jerusalén hicieron conforme al pacto de Dios, del Dios de sus padres. Y quitó Josías todas las abominaciones de la tierra de los hijos de Israel, e hizo que todos los que se hallaban en Israel sirviesen al Señor su Dios. No se apartaron de en pos del Señor de sus padres todo el tiempo que él vivió. Fíjense que mientras que él caminó como un rey que liberó, todo el pueblo caminó en la voluntad de Dios. Obviamente, después lo vamos a ver más adelante, porque Josías, después que Josías muere, rápidamente aparecen 3 reyes más, muy breve tiempo. Y después de eso, enseguida, Babilonia toma Jerusalén y quedan exiliados por 70 años, que era una profecía que ya se había dado al pueblo y el pueblo la comenzaba a vivir, ¿no? 70 años, obviamente, de esclavitud. Ahora, mientras que Josías caminó, todos ellos caminaron recto. Hace poquito hablaba con un hermano, ¿no? Que me hacía refrescar que a veces nosotros tenemos la capacidad, ¿no? De instruir a las personas, y eso es evidente, ¿no? Tú puedes instruir a las personas las instruís, y mientras que caminás al lado de ellos como tutor, vamos a decir al lado, funcionan bien, pero en el momento que te despegás, ya se termina, ¿no? Si estás conmigo, oro, pero si no estás conmigo, no oro, por decir algo, ¿no? Si estamos juntos, sí, leo, pero si estoy solo, no lo hago. Si estás en casa, sí lo hago. Si un día ya no estás en casa, no esperes que yo lo haga. Es como venir a la iglesia, ¿no? O una reunión de oración, o sea, mientras estoy con vos, sí, pero si no estoy con vos, no lo hago. Porque si tu vida no depende de lo que tienes al lado, depende de tu relación con Dios. Y más, yo pensaba, porque esto me lo dijeron hace unos años atrás, y a mí me hizo cambiar muchísimo mi forma de ser, de decir, bueno, uno quizá que sabe enseñar, le gusta enseñar, y quizás puedes hacer que, no sé, que alguien que no le gusta algo le termine gustando y termine saliendo adelante en eso y lo termine proyectando y haciéndolo, porque vos crees que, por ejemplo, es como decirte, no sé, puedo agarrar a una persona que no sabe ni tocar un instrumento y enseñarle un instrumento yo como músico, y la persona se desarrolla en ese instrumento. Mientras yo esté a su lado, lo va a ejecutar y lo va a hacer. Ahora, cuando yo ya no esté al lado, porque no sé, por lo que sea, no le interesa más el instrumento, no lo usa más, ni lo hace porque nunca fue lo que tenía que hacer. Y yo, en vez de estar ayudándolo, en realidad le estuve entorpeciendo, porque hice hacer algo que no tenía que hacer. ¿Entienden? Y a veces podemos hacer eso. Podemos caminar al lado de personas, y eso es real. Podemos caminar al lado de instruirlas, ayudarlas y demás, pero si el corazón no fue transformado, nosotros llegamos hasta cierto punto. El Espíritu Santo, Dios, es el que transforma el corazón. Nosotros podemos instruirlo, caminar al lado, leerles la palabra, orar por ellos, van a tener el ejemplo de nosotros, sean grandes, adultos, familia, esposo, esposa. Tenemos una vida piadosa que tenemos que procurar vivir y demás. Pero el corazón no se lo podemos transformar, eso lo hace Dios. Y eso lo hace Dios. Entonces nosotros podemos ver como Josías hizo que todo el pueblo obligado guardara la palabra de Dios y viviera en la voluntad de Dios. ¿Murió Josías? Se terminó la voluntad de Dios. ¿Entienden? O sea, no fue efectivo, vamos a decir así, el que él pudiera obligarlos, porque nunca de esa manera vas a alcanzar algo bueno en realidad. Pero sí hizo lo que Dios le mandaba, era, mientras estén bajo mi responsabilidad, es mi obligación instruirlos y que hagan lo que yo digo. Le guste o no le guste, era el rey. Entonces, si el rey dice, vayan para allá porque tienen que hacerlo, bueno, vayan para allá, le guste o no. Lo mismo pasa en la casa con los padres, lo mismo pasa en nuestro trabajo con nuestros superiores.
¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? ¿De el resultado que espera o no se dé el resultado que se espera? Es impresionante. Ahora, eso no va a transformar los corazones, pero nuestro deber lo estamos haciendo como merece. Ahora, miren qué importante, porque cuando haya el libro de la ley, comparte el libro del rey con el pueblo y lleva al pueblo a que lo cumpla, parece que todo estuvo buenísimo. ¿Y qué es lo que sigue a esto? Bueno, después de buscarlo de todo corazón, después de limpiar todas las cosas, Josías celebra la Pascua. La Pascua fue colocada por Dios de una manera en la que el pueblo recordaba cómo el pueblo fue libre y guardado cuando vino un juicio sobre ellos, y los que estaban de alguna manera en sus casas, con los dinteles, ¿no? Como dicen las puertas, con las marcas de sangre, ¿no? del holocausto, de los corderos. Cuando el ángel de la muerte iba pasando por esas casas, las casas que estaban marcadas, no los mataba y seguía buscando a los que seguían en desobediencia. Desde ahí hasta la fecha de Josías, ya de antes de Manasés, el bisabuelo sí celebró la Pascua, Ezequías, pero no la celebró de la misma manera que Josías, sino que la celebró un mes después, porque tampoco estaba el libro, tampoco lo hacían de manera ordenada, lo hacían como podían. Pero Josías sí se encargó de hacerlo tal cual Dios lo había instaurado en su palabra, ¿no? El día 14 del primer mes comenzó la Pascua para ellos y lo celebraron, y dice que puso todo en el lugar como tenía que ser. Preparó a las familias, preparó el santuario, preparó a los sacerdotes, a los levitas, todo. Hizo el sacrificio tal cual decía que tenía que ser. Es largo igual todo eso, pero no quiero entrar porque capaz que es pesado para leerlo y se va mucho. Pero el 18 del verso 35 dice: nunca fue celebrada una Pascua como esta en Israel desde los días de Samuel el profeta, ni ningún rey de Israel celebró la Pascua tal como la celebró el rey Josías, con todos los sacerdotes y levitas y todo Judá e Israel que estaban separados, se unieron, los que hallaron allí juntamente con los moradores de Jerusalén. Esta Pascua fue celebrada en el año 18 del rey Josías. Para nosotros la Pascua es Cristo, ¿verdad? Porque ese cordero que se sacrificaba para perdón de pecados, Jesús vino a morir en la cruz para quitar el pecado. Esa es la gran diferencia entre el cordero del Antiguo Testamento, que era una sombra de lo que iba a ser Cristo, y Cristo mismo, ¿no? Jesucristo, yo siempre le daba así esta ilustración sencilla, ¿no? En el Antiguo Testamento, el cordero perdonaba los pecados del pueblo, perdonaba que el pueblo haya cometido actos de inmoralidad o que las personas vivieran fuera de la voluntad de Dios. Por ejemplo, un alcohólico era perdonado de su alcoholismo, ¿verdad? Pero volvió a cometer ese acto, fue perdonado y siguió siendo alcohólico. Cristo viene a nuestras vidas, quita el pecado de nosotros. Esa es la gran diferencia. Y la primera diferencia abismal es que antes eran perdonados pero no tenían vida espiritual. O sea, eran perdonados, seguían caminando, pero morían en sus pecados. Hoy, en Cristo vino a morir en la cruz para quitar el pecado entre nosotros y Dios. Entonces, si yo era un delincuente, o si era un alcohólico, o era un drogadicto, o un estafador, o lo que quieras colocar, Cristo te perdona y quita el pecado de tu vida. Estás libre. Conocerán la verdad y la verdad los hará verdaderamente libres. Esa es la diferencia abismal entre la sombra del Antiguo Testamento y Cristo del Nuevo Testamento. Todo lo que sucedía en el Antiguo Testamento era una sombra de lo que iba a ser Jesucristo, y iba a cumplir todas las profecías. Por eso dice también que todas las profecías, todas las palabras de Dios son en Él, ¿en quién? En Jesús, en Él sí, y en Él, en Jesús, amén. Todo se cumplió en Jesús. No quiere decir que todo lo que yo escuche, quiera o pida va a ser en Él sí, en Él amén, no. Jesús cumplió todas las promesas, todas las profecías del Antiguo Testamento se cumplieron en Él. Él es el Salvador del mundo. Y es el que quita el pecado del mundo. Es el que quita el pecado de nuestra vida. Transforma nuestro corazón. Pero fíjense que cuando Josías proclamó en la Pascua, estaba todo Israel reunido y unido en fiesta, celebrando la Pascua, el perdón de Dios sobre su vida. Yo no sé si vos entendés
que si vos creés que Jesucristo es tu Señor y tu Salvador, te quitó el pecado y te perdonó de toda tu maldad. Y que eso es motivo de celebrar, es motivo de estar felices, es motivo de decir, Señor, yo sé lo que era y yo sé lo que no quiero ser. Y sé que lucho con lo que fui y no quiero estar ni cerca de lo que fui. Y eso es motivo para estar feliz. Motivo que Él me dio el Espíritu Santo, es un motivo de saber que Él me da las fuerzas para levantarme y seguir y acomodar mis pies al camino angosto y decir, yo no podría por mí mismo, pero vos no me dejaste solo, me diste el Consolador, el Espíritu Santo, para que me relacione con Él, para que Él me impulse a poder vivir como a vos te agrada. Pero volvemos a lo mismo, me da el Espíritu Santo que mora dentro de mí para acompañarme hasta el final de los días, para que yo no haga mi voluntad, pero de lo largo a lo ancho de la Escritura siempre me dice, tengo que buscarle. Me tengo que relacionar con Él, tengo que hablar con Él, tengo que guardarme para Él, empiezo a buscar agradarle a Él. Y es una tarea de uno, es una tarea de uno. Porque yo te puedo decir, arrodillate ahí, orar, que quiero escuchar cómo orar. Y si no lo estás haciendo con un corazón realmente, te va a hacer el infierno. Porque estás caminando lejos de Dios. O sea, quiero decir, todas tus acciones pueden vislumbrar que estás caminando ordenado, pero sin santidad nadie verá al Señor. Y eso es una alerta amarilla roja de nuestras vidas, decir, Señor, yo no quiero tener una vida que me acostumbro a saber que me salvaste y que me levanto y te digo gracias por este día y que arranque el día y que pase lo que pase, estoy en tus manos, Señor, y esa es mi relación contigo durante el día. No puede ser tan vaga mi vida espiritual. Yo tengo que tener una vida profunda espiritualmente. Y realmente tiene que ser una vida que diga, Señor, yo quiero que vos pongas situaciones en las que yo diga, sos vos que estás detrás de esto. No hay otro. No puede ser de otra manera. Yo no lo podría haber generado. Sos vos el que abre esta puerta. Sos vos que cerraste esta puerta y la quitaste. No hay otro santo que pueda hacer esto. ¿No? Y ahí vamos reconociendo a nuestro Dios, cómo Él obra. Empezamos a ver las situaciones no con la mirada natural, sino con la mirada espiritual, entender lo que Dios está haciendo a nosotros. Comenzamos a tener un temor y a tomarnos en serio el Evangelio y empezamos a ver su mano obrar a favor nuestro y a favor de los que están alrededor nuestro, ¿no? Ahora, el verso 20 del 35 dice, muerte de Josías. Después de todas estas cosas, luego de haber reparado a Josías la casa del Señor, Necao, rey de Egipto, subió para hacer guerra contra Carquemis, junto al Éufrates. Y salió Josías contra él. Les aclaro así la historia porque capaz que si no se nos va muy largo. El rey de Egipto sale a la guerra a otro pueblo que nada tiene que ver con Josías. Y esto también podemos hablar mucho. Nada tenía que ver Josías con Necao, el rey de Egipto, que salía a hacer batalla con otro pueblo que no era el pueblo de Dios. Pero Josías, sabiendo que pasaba por ahí, le sale al encuentro para tener batalla contra él. ¿No? Hacer guerra contra ellos. Mira lo que dice el 21. El rey de Egipto, sabiendo que salió Josías contra él, le dice, y Necao le envió mensajeros diciendo, ¿qué tengo yo contigo, rey de Judá? Yo no vengo contra ti hoy, sino contra la casa que me hace guerra. Y Dios me ha dicho, miren, el rey de Egipto, cero Dios, ¿no? Y Dios me ha dicho que me apresure. Deja de oponerte a Dios, quien está conmigo, no sea que Él te destruya. Esta es para los que luchan con ser metidos. No te metas en asuntos ajenos que no te llaman. Porque aunque veas un problema, Dios lo puede estar permitiendo. Dice, mira lo que dice. El rey de Egipto se fue a hacer guerra contra los de Carquemis. Nada que ver con el pueblo de Jerusalén, nada que ver con el pueblo de Israel. Sale Josías a meterse en el medio. Y el enemigo le dice, el Dios, tu Dios, me está diciendo que te aparte, porque no tengo nada que ver contigo. Yo no vengo contra vos, voy contra otro pueblo. Dejá de oponerte a Dios quien está conmigo, no sea que Él te destruya. Dios nos guarde, ¿no?, de ser entrometidos. Dice el 22, mas Josías no se retiró, sino que se disfrazó para darle batalla y no atendió a las palabras de Necao, que eran de boca de Dios, y vino a darle batalla en el campo de Megiddo. Y los flecheros tiraron contra el rey Josías. Entonces dijo el rey a sus siervos, quitadme de aquí, porque estoy gravemente herido. Entonces sus siervos
lo sacaron de aquel carro, lo pusieron en un segundo carro que tenía, lo llevaron a Jerusalén, donde murió. Y lo sepultaron en los sepulcros de sus padres, y todo Judá y Jerusalén hicieron duelo por Josías. Y Jeremías echó memoria de Josías. Todos los cantores y cantoras recitan esas lamentaciones sobre Josías hasta hoy. Y las tomaron por norma para echar en Israel, las cuales están escritas en el libro de Lamentos. Los demás hechos de Josías y sus obras piadosas, conforme a lo que está escrito en la ley de Jehová, y sus hechos primeros y postreros, y aquí están escritos en el libro de los reyes, que es lo que tenemos, de Israel y Judá. Miren cómo le dio su palabra, porque le dijo, vas a morir en paz. ¿Qué quiere decir? No vas a morir por ningún problema de tu pueblo va a estar tranquilo mientras vos estés vivo, no van a tener problema ninguno, te voy a hacer descansar en paz, te vas a morir sin ver problemas en tu tierra. Y fue así. Lo que pasa es que él pecó, y también nos muestra que cualquier rey humano, ¿verdad?, eran sombras de lo que iba a ser Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Terminó tomando una decisión apresurada, pero obstinado, porque le están diciendo, no te metas, te va a destruir, no te metas en esto, no, yo me meto igual. Y eso es algo de lo que tenemos que aprender. Si no te llaman, no te metas. Si no te buscan, no les hablas. Si no te golpean, no les hablas. O sea, todo lo que el Señor dice, el que busca encuentra, el que llama se le abrirá, ¿verdad? El que golpea, bueno, es lo mismo. No es lo mismo. Hay situaciones que a veces que hay que hablar, pero si yo no tengo que hacerlo, si no es mi asunto, no te preocupes, no te metas. Orá. Habla con Dios. Expresale tu necesidad. Desahogar tu necesidad sobre eso. Señor, yo sé que si me meto lo puedo resolver porque yo digo esto y hago esto, ¿no? No seas obstinado porque vas a salir herido. Una situación que no te merece, que no te corresponde, que no tenés que estar. Y quizás te haya pasado a lo largo de ancho de tu vida, pero quizás te pueda estar por pasar mañana. Y está bueno estar atentos a esa situación. No tenemos que estar resolviéndole la vida a la gente ni metiéndonos en la vida ajena. ¿Por qué? Porque nos sale el espíritu justiciero y terminamos heridos o muertos en el peor de los casos. No me digas que no te ha pasado alguna vez. Yo te puedo contar 1000 crónicas mías de que pequé de esta manera. Te puedo hacer una Biblia también. Hereje, ¿no? Totalmente fuera de la voluntad de Dios. Es algo que también estoy aprendiendo como pastor, se lo compartía con un hermano el otro día, ¿no? Hay una diferencia abismal entre ser un pastor y ser un acompañante SECOM, ¿no? Los acompañantes SECOM son los que trabajan, ¿no? Hay otras mutualistas también que ofrecen otros servicios, pero a veces que está cerca de la persona enferma hasta que se muere, ¿no? O el que está enfermo, no tiene a nadie, esa persona está todo el día pegada a esa persona. Bueno, el pastor no es eso. El pastor es una persona que tiene que invertir su vida en conocer la palabra de Dios para vivirla con su vida y su familia, para poder transmitirla a la congregación de una manera fiel. Que puede guiar a través de la palabra, que puede dar un consejo cuando vienen y se lo preguntan, que puede ir y escuchar a alguien o visitar a alguien cuando lo invitan, ¿no? Después el otro es un obstinado que se mete en la vida de la gente, que busca estar todo el día arriba de toda la gente, estar atrás de toda la gente, y eso no es ser un pastor. Y cuesta aprenderlo. Más cuando el corazón de uno se preocupa o uno sufre por las personas, porque también para estar en un lugar así uno tiene que tener ciertas características. Pero también te puede pasar a vos sin ser pastor. Podés sufrir también por eso. Puedes tener familia no en Cristo, ¿no? Familia de sangre que esté pasando momentos difíciles y te desesperás por estar ahí o de estar en sus asuntos y no te corresponden porque sabes que si entras vas a salir vulnerable porque estás vulnerable a esa situación y porque vas a sufrir. Y Dios te dice, no es ahí, hay peleas entre un bando y otro y vos estás en su bando, no, ¿y qué vas a hacer? Guardá tu familia, guardá tu hogar, orá. Hay cosas en las que no tenés que meterte. Dedicate a poder corregirte antes de tiempo, ¿no? Porque tenemos un rey piadoso desde los 8 años que hizo maravillas con un pueblo que era un desastre, pero terminó equivocándose también. Entonces podemos llegar a equivocarnos también en ese lugar. Tenemos al Señor por sobre todas las cosas y acá termino, hermano. Tenemos al Señor. Yo creo que Dios nos habla, que esto no es casualidad, esta palabra no es un texto al aire, que bueno, Dios nos quiso hablar, Rafa trajo algo que estaba aburrido. No, Dios nos habla a todos, ¿no? Desde que está acá delante de ustedes hasta que esté más atrás. A todos nos habla. Y si habrá cosas para poder corregirnos, cosas que decimos, qué bueno, lo estoy viviendo. O cosas, Señor, yo necesito tomarme en serio el Evangelio. Todavía no entendí nada. No estoy viviendo la vida que Cristo me llama a vivir. Fíjense que lo que hizo Josías, buscar al Señor y después limpiar las cosas, eso a mí me quedó muchísimo.
Porque yo te puedo decir cosas así, y termino con esto para darte algo ilustrativo. Ir a tu casa, abrir el ropero y empezar a ordenarlo demuestra que estás ordenando tu vida, porque el ropero también es parte de tu vida. Y tú dices, el ropero es un desastre. Pero llegar a tu casa y limpiar el baño. Capaz que estás acostumbrado que tu baño, no sé, se sienta como el baño de un bar. Capaz ya te das cuenta que tiene el olor de un baño de un bar. Porque estás habituado a estar en ese lugar. Pero un día decís, ¿para qué es esto? Esto es fabuloso. Mirá, sirve para algo, para limpiar. Bueno, pero es una representación ilustrativa de cómo tiene que limpiarse tu alma. La vida espiritual. Y obviamente yo busco al Señor y lo que está desordenado por lo mío me empieza a molestar. Uno busca a Dios y lo que está alrededor mal, uno le molesta. Lo que uno generó que está equivocado, empieza a esto está acá y ¿por qué está todo esto acumulado acá? Esto no tiene que estar acá. Y esto lo voy a tirar, esto lo voy a quemar, esto lo voy a destruir, esto lo voy a dar, esto lo voy a sacar. Esto, mirá, es terrible bendición, pero está parada acá sin hacer nada. ¿Quién la necesita? Tomá, llévatela. Esto que hace, esto no me sirve para nada. Voy a dar porque mejor dar que recibir. Y uno empieza a ordenar su casa, a limpiar su casa. ¿Pero por qué? Porque empezó por uno mismo. Uno mismo empezó primero. Tomó en serio y dice, no, yo no puedo estar así. No me pueden pasar los días como algo común. Tengo que servirle al Señor. Pero empiezo por mí. Después habrá su fruto.